días. A través de Visión Global estamos presentando esta nueva sección, este nuevo programa, Emprendimiento, Empresa y Democracia. Este primer programa vamos a ofrecer una visión global de la situación de la empresa y el emprendimiento y, por supuesto, de la democracia en Venezuela. Y en los próximos programas vamos a contar con invitados, con emprendedores, con empresarios que van a mostrar sus sueños o la realización de los mismos, pero también los problemas que confronta la empresa en Venezuela. Vamos a presentar también los datos del tercer observatorio de la pequeña, mediana empresa y el emprendimiento en Venezuela. Y cualquier comentario, duda, pregunta, crítica, por favor, a través del Twitter @Visión Global 1 o @Tomás Páez. Por allí nos pueden hacer llegar sus comentarios, dudas, críticas, interrogantes. Comenzar diciendo que no hay país que se haya podido desarrollar si no cuenta con empresas, que no cuenta con capacidad de creación de riqueza, capacidad de innovar, capacidad de generar empleo. Sin eso no es posible el desarrollo como lo demuestra la humanidad. Los países que mejor crecen en el mundo, que son referencias, por un lado Estados Unidos, los países asiáticos como China, que hoy es una potencia que promete convertirse casi en primera potencia mundial, Japón, los países europeos, todos ellos cuentan con una característica común, que es el respeto a la propiedad, el respeto a la empresa, la promoción de la empresa y la promoción del empleo y la riqueza. No existe otra. Y en el caso latinoamericano, para hablar de casos más cercanos, tenemos la experiencia chilena, la experiencia peruana, la interesantísima experiencia colombiana que tenemos allí a nuestro lado, que indica que, de acuerdo a las cifras, que está hoy a la par y si no desplazando a lo que fue siempre la tercera economía latinoamericana después de Brasil, México, que era Argentina. Colombia hoy lo está haciendo muy bien. Son países que crecen de manera sistemática, que promueven a la empresa, que promueven las exportaciones, que promueven la inserción de las empresas en la economía global. Ahora, las empresas las crea alguien, las crea la gente, las crea la gente que está, antes veíamos en el programa a la entrevista que le estaban haciendo a un candidato a concejal, el emprendedor que está en el último piso o en el piso 53 de, no sé, Maca o en cualquiera de los lugares de Fila de Mariche, creando empresas, creando emprendimientos en su hogar, desde ese empresario hasta aquel que produce insumos, y eso está recogido en estos observatorios de los que le he hecho mención, el primero y el segundo. El tercero va a salir próximamente a la luz con datos actualizados acerca de la. Ahora, la empresa no es solamente un hecho económico, es decir, no es solamente genera riqueza, porque si no genera riqueza la empresa quiebra, y si quiebra le hace daño a todo el mundo, a quien la promueve y a quienes estaban empleados en esa empresa. La empresa también es un mecanismo de cohesión social, es un referente. Cuando uno le pregunta a alguien ¿qué haces? Trabajo en una organización, crecemos, nacemos y morimos en organizaciones, nacemos en hospitales o clínicas, estudiamos en organizaciones como las escuelas o colegios privados, trabajamos en organismos públicos o empresas privadas, y al final terminamos también en cementerios privados o públicos y a través de los servicios que ofrecen las funerarias, también, que son organizaciones privadas. Entonces es un mecanismo, la empresa es un mecanismo de creación de riqueza, de empleo, de cohesión social, pero hay otro importantísimo, que es el de la democracia. La empresa es semilla de democracia, es el de la defensa del primero de los derechos humanos, que es el derecho a la propiedad, y la propiedad sobre sí mismo es el principal de los derechos.
En consecuencia, defender la empresa es defender la democracia. No es casual que todos los modelos totalitarios persigan a la empresa, la ataquen, intenten destruirla, intenten crear mecanismos alternos que todos han fracasado por lo demás, colectivizantes. Pensemos lo que ha ocurrido recientemente en Venezuela. Por los lados del año 2004, 2005, se crearon y se promovió desde el Estado, se hizo una inversión enorme en la promoción de las cooperativas. No, primero fueron los gallineros verticales, que uno siempre se pregunta qué pobres las gallinas que estaban en la planta baja, ¿no? Después fueron las cooperativas, que crecieron de una manera sorprendente, centenares de miles de cooperativas creadas, que convirtieron después a este país en el mayor cementerio de cooperativas habido en el mundo. Y luego fueron las empresas de producción social, que han sido un tremendo fiasco, más las empresas que llaman socialistas, que eran empresas que funcionaban normalmente, como Lácteos Los Andes, que además generaba buenos números y que ahorita tienen que cambiar a la dirigencia y a la gerencia porque está teniendo problemas, o como funcionaba Agroisleña, que funcionaba muy bien, que además suministraba los insumos a todo el aparato agrícola venezolano, y resulta que después de cambiarle el adjetivo y expropiar la empresa, al final terminó esa empresa quebrada, con deudas, etcétera, etcétera. Todo intento de eliminar a la empresa y la propiedad se traduce exactamente en eso, en pobreza, en desabastecimiento, que es lo que estamos viviendo en Venezuela, de los tres más importantes problemas que tiene el país. De largo, el más importante es la inseguridad, que además está expulsando a venezolanos en esa, como dice un amigo, maldita diáspora. Pero después tenemos dos grandes problemas, que son el desabastecimiento, que es terrible, aunado a la inflación, y a la inflación que la siente el venezolano, y además el venezolano de menos recursos, en su bolsillo y en su estómago, porque estaba afectando a quien menos tiene. La inflación es un impuesto regresivo, es un impuesto que pagan los más pobres del país, en un contexto que paradójicamente el país ha tenido las mayores posibilidades de crecer. Ha tenido el mayor volumen de ingresos habido en la historia republicana de Venezuela, lo ha tenido Venezuela. Y hoy vemos, enumeremos problemas como la electricidad. La electricidad de Caracas, que era una empresa seria, una empresa además que suministraba servicios adecuados, con pocos cortes de luz, que estaba en capacidad de pagarle a su personal sin pedirle préstamos al Estado. Hoy vemos una situación distinta, a pesar de que Caracas es la ciudad a la que le prestan mayor atención y mejor atención en el servicio eléctrico y también en el de distribución de alimentos. Bueno, porque aquí está el centro del poder político, pero tenemos allí una fuente. En el caso del sector eléctrico, hemos visto cómo se ha producido un deterioro enorme en todo. Usted tome en el BEN en el caso del Zulia, en el VAR en el caso de Lara, electricidad de Caracas, y usted verá que hay un problema enorme que va a requerir una inversión descomunal para poder recuperar el sector eléctrico del país. Más o menos el 94-96% de la electricidad que se suministra hoy en el país es la que se produjo durante los gobiernos democráticos y anteriores, donde se generó una infraestructura que es la que hoy nos permite vivir a oscuras, ¿no? Si uno pasa por la autopista de Prado, de la autopista del Este, ve sencillamente allí todo apagado, todas aquellas cosas luminosas que indicaban que estábamos en una ciudad cada vez nos parecemos más a La Habana, también en la oscuridad. Pero podemos tomar el sector agrícola. Vemos cómo ha disminuido la producción del café, y eso es empleo, y eso es riqueza. Vemos cómo se ha disminuido la producción del azúcar, y eso es empleo, eso es riqueza, eso es inversión, eso es equipo. Vemos cómo ha disminuido la producción de arroz y la producción de maíz, etcétera. Digamos, son muy pocos los rubros en los que Venezuela ha logrado mantenerse o incrementar. En general, todo el sector agrícola está destruido.
pero eso tiene consecuencias para el futuro, no solamente tiene consecuencias para el presente. Estamos hablando de incremento en los precios, pero además destinar un volumen enorme de recursos para la importación de esos productos. El país está invirtiendo más de 50.000 millones de dólares al año para poder traer los productos, repuestos, servicios y alimentos que el venezolano requiere. Entonces, por eso decimos que cuando alguien intenta, un gobierno pretende, y lo tenemos, todo socialismo que se ha instalado en el mundo, que ha pretendido eliminar la propiedad privada, ha culminado en las mismas cartas de racionamiento en Cuba, pero también en Rusia, las hubo en China, desabastecimiento, producto de querer controlar desde el Estado la producción, eliminando la propiedad, prostitución, porque además entonces la escasez determina que la gente está dispuesta a cambiar un blue jean por cualquier cosa, y por supuesto la pobreza extrema. Cuba, que era un país más o menos referencia en la década del 50, que además atraía inmigrantes de todo el mundo y fundamentalmente de España y Canarias, al final termina siendo hoy con un ingreso per cápita, termina con un ingreso per cápita próximo a el que tiene Haití, a pesar de las ayudas recibidas de países que han sido sus benefactores, como en el caso de la Unión Soviética y hoy Venezuela. Entonces, por eso eliminar la propiedad privada significa no solamente eliminar la empresa, sino eliminar la posibilidad de emprender, es desestimular al emprendedor. El marco legal que se ha creado en el país, el conjunto de leyes que se han impulsado, lo que han hecho es ir cercando a la empresa progresivamente e ir reduciendo la capacidad de creación de empresas. Ha obligado a muchos a saltar a la informalidad. Hoy el 47% de nuestra fuerza de trabajo trabaja en empresas de carácter informal o de autoempleo. Eso es una cifra más o menos grande. Estamos hablando de cerca de la mitad de la población trabajando en la informalidad, producto de un marco legal que lo impulsa, que lo convoca, que lo empuja a trabajar en la informalidad. Entonces, por eso decimos, si usted elimina la empresa, si usted elimina la propiedad privada, no solamente está eliminando la posibilidad de generar riqueza, sino que está eliminando la posibilidad de generar empleo y está atacando de manera decidida las bases de la democracia. ¿Qué ha pasado en el país en este contexto de ingresos enormes? Bueno, que hemos tenido los mayores ingresos y sin embargo ha crecido el déficit en vivienda. Este es el gobierno que ha construido menor cantidad de viviendas por año, el gobierno democrático que menos construyó, con ingresos muy pobres, construyó 63.000 viviendas. Este no llega a 33.000 viviendas. Tenemos los hospitales en la situación en la que tenemos de cierre técnico. Este gobierno logró lo imposible, ¿no? Destruir empresas y empleo y desaprovechar una oportunidad única. Veamos algunos de estos datos. Ha crecido el empleo público, pasamos de 1 millón censados en el año 1999, digamos censo, estamos hablando con la opacidad de las cifras a aproximadamente 3 millones de venezolanos. Ha pasado de 14 puntos, el 14% del empleo a 20-21% producto de estas estatizaciones y reestatizaciones, como en el caso de Guayana, que ahí hay una bomba de tiempo, como lo reconoce el propio sindicalismo, que hasta hace poco estuvo con el gobierno, con el régimen, porque ahí hay una bomba de tiempo. No sabemos cuál es el futuro, o el futuro es muy incierto para Paracidor, para Benalún, para Carbonorca, para Bausilún, etcétera. Digamos, allá hay una cantidad de problemas, allá hay una bomba de tiempo que es necesario atender con premura. Lo tenemos también en el caso de PDVSA, es una bomba de tiempo. Y este es el gráfico. Si usted quiere vivir bien, si usted quiere tener un país con calidad de vida, su productividad tiene que ser elevada. Si usted viene disminuyendo la productividad de manera sostenida, como ha ocurrido en los últimos años, a pesar del salto que dio entre 2004 y 2008, usted está teniendo problemas para generar riqueza. Ahora, esa
situación de las empresas venezolanas nos lleva a ¿cuál es su característica? La característica de lo poco que va quedando del tejido empresarial ha disminuido aproximadamente 10-12% del tejido empresarial. Teníamos a principios del año 2000, y no estamos hablando de censo porque no tenemos ningún censo empresarial en el país, carecemos de él, eso es una asignatura pendiente, pero los cálculos que se han hecho indican que nosotros teníamos aproximadamente 480.000 empresas, en este momento están quedando como 420.000 empresas, pero eso no es solamente cierre de empresas y pérdida de empleos formales, es de cara al futuro que hacemos, porque no tener empresas competitivas, no haber hecho las inversiones adecuadas frente a los desarrollos tecnológicos, nos coloca en una situación de desventaja frente a países vecinos que están creciendo en este momento. Lo está haciendo Perú, lo está haciendo Chile, lo está haciendo Colombia con mucha fuerza. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Porque estamos perdiendo un tren enorme además, en un contexto además de inmensos recursos. Fíjense, no para fastidiarlos, pero ahí está el conjunto de leyes. Ese es ley del Banco Agrícola, la INDEPAVI, las 6 leyes de los consejos comunales, la ley de expropiación, digamos, ese paquete de leyes lo que hicieron fue acrecentar el papel del Estado, hacer que el Estado pudiera intervenir en absolutamente todo, hasta en lo que gana la gente y en lo que ganan las empresas, y eso por supuesto ha sido esto. El resultado ha sido que en el sector industrial, y estos son datos del INE, que es el único dato que medio tenemos a mano, hemos perdido cerca del 40% del parque industrial. Se dice pronto, pero perder 40% del parque industrial supone una pérdida de competitividad enorme, y es muy fácil cerrar la Santa María de una empresa, muy difícil o más difícil es abrirla, y más cuando tenemos el contexto del que hemos hablado. Entonces, este es el contexto, un marco legal asfixiante que va dirigido en contra de la empresa, que va dirigido en contra de la propiedad privada, que va dirigido en contra del mercado, que va dirigido, orientado a ensalzar, a hacer crecer el papel del Estado, a hacer que éste intervenga en todo, como decía una persona, no recuerdo ahorita el nombre, decía que el Estado ahorita quiere intervenir incluso entre la proximidad del seno de una mujer y la boca de su hijo, cuando quieren obligar a hacer obligatorio el consumo de leche materna como por ley, cuando eso es absoluta locura, pero digamos, ese es el contexto con el que tenemos que lidiar. Ese es el contexto en el que los emprendedores y los empresarios están defendiendo todos los días la democracia, están defendiendo con su semilla de democracia el modelo de libertades, y por eso nosotros queremos cerrar este primer programa de marco, de contexto, con la definición del empresario como un héroe, del empresario ese que tiene que lidiar con los dólares de Cadivi, con el certificado de no producción del ministerio, con los papeles y las carpetas. Ese empresario de verdad que merece un premio, porque a pesar de los obstáculos que le colocan, sin embargo, sigue apostando por el país, sigue generando riqueza, sigue sacando el pago semanal o la quincena de los trabajadores para que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida. Gracias, y nos seguiremos viendo en los siguientes programas.